Es un placer estar nuevamente con ustedes y en esta oportunidad vamos a tratar un tema sobre el liderazgo para todos los que tienen cargo de responsabilidad tanto en el mundo eclesiástico como en el mundo empresarial, en el hogar, en el trabajo o donde a usted le corresponda moverse. Y queremos empezar en esta mañana mencionando qué es un líder. Es uno que guía las actividades de otro y que él mismo hace que se produzcan dichas actividades. El que tiene una fuerte inclinación a tomar la iniciativa de actuar. El liderazgo es un don espiritual concedida por el Espíritu Santo. Eso lo podemos leer en el libro de Romanos, en el capítulo 12 y en el versículo 8. Romanos, vamos a encontrarlo en el Nuevo Testamento. Allí encontramos el libro de Romanos en el capítulo 12 y el versículo 8. Dice la palabra de Dios: el que exhorta en animar al que reparte, hágalo generosamente. El que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El apóstol Pablo está hablando de los dones espirituales. Luego menciona que tú puedes ser un líder si dejas que Él te use. Dios es el que llama para que seamos líderes. Se ha dicho con mucha razón que hay tres clases de personas en el mundo: las que no saben lo que está ocurriendo, las que observan lo que está ocurriendo y tercero, las que hacen que ocurran las cosas. Y cualquiera de esas tres personas o de esos tres individuos, de esos tres líderes, somos cada uno de nosotros. Cualquier líder cristiano que sea colaborador en responsabilidad de dirección y no trate de desarrollar su capacidad administrativa, sería tan insensato como el pastor que tiene el don de predicar, pero que no abre un libro para preparar el sermón. El propósito de este seminario es para que te prepares en forma más efectiva para ser un líder como Dios quiere y no como hasta ahora tú te has estado desarrollando. Un líder que no tenga nada, dice el apóstol Pablo, de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de Dios. Esto era a manera de introducción. Ahora, en nuestro mundo hay necesidad de liderazgo. La causa de Dios, en el libro Testimonios, volumen 7, página 249, la causa de Dios en la actualidad necesita a hombres y mujeres que posean cualidades únicas
y capacidad administrativa, que posean una gran capacidad para el trabajo, que posean un corazón cálido y bondadoso, mente serena, buen sentido común y puedan ejercer un juicio imparcial, que estén santificados por el Espíritu de Dios y puedan responder sin ningún temor, no o sí y amén, a las proposiciones que tengamos, convicciones sólidas, comprensiones claras y corazones puros y compasivos, que puedan poner en práctica las palabras: todos sois mis hermanos, que luchen por elevar y restaurar a la humanidad caída. Ese tipo de líderes se necesita y se requiere hoy. En el libro o en una carta del año 1906, dice: veamos la necesidad de hombres diligentes, consagrados, que se responsabilicen por la obra que debe ser llevada adelante en el futuro. ¿Cuáles de estas cualidades del liderazgo, según Harmon, tú posees? Ponga al lado derecho cuáles de estas cualidades de un líder cristiano tienes y cuáles son las que necesitas. Vamos a seguir aprendiendo en esta mañana o a repasar algunas cualidades. Por ejemplo, cuando estudiamos la vida de José como un líder, todos de una manera o de otra hemos tenido sueños. Algunos de ellos los hemos alcanzado, otros no, pero soñar es hermoso. No hay una sola persona que haya llegado al logro de grandes realizaciones sin antes haber pasado tiempo soñando con grandes cosas. Muchos hemos sido programados para no soñar. A una buena cantidad de personas le han matado en la infancia su potencial de aspiraciones. En la infancia, en el hogar. No es de extrañarse que haya tantas personas que pretenden ser líderes, pero que nunca han soñado con nada. Y si algo han soñado, han sido puras pesadillas. Es por eso que hay tantos seguidores y tan pocos líderes. Es más fácil que otra persona piense por nosotros, que damos a la tarea de pensar por nosotros mismos. Pero necesitamos atrevernos a soñar, necesitamos atrevernos a ser positivos. Tenemos que pedirle a Dios que nos haga soñadores de grandes hazañas para su gloria y para el engrandecimiento de su causa aquí en la tierra. ¿Qué tiene que enseñarnos José? La historia de José la encontramos en el libro de Génesis, en el capítulo 37, en el versículo 39 al 41, que primero hay que ser un pensador antes que llegar a ser un soñador. Lo segundo que nos enseña José es que siempre que nos convirtamos en soñadores, habrá inevitablemente oposición y aborrecimiento.
Además, los soñadores levantan envidia, que los soñadores siempre tendrán un llamado y ellos están esperando ese llamado. Además, parte del precio de los soñadores es la conspiración de lo que se dicen nuestros hermanos. Los líderes hemos y podemos ser esclavos, pero aún así no dejamos de ser líderes prósperos, como el caso de José. El líder que se pone en las manos de Dios no solo será bendecido él, sino que la casa donde sea líder va a prosperar. Los líderes que se ponen y que se preparan definitivamente van aumentando en niveles de liderazgo. Todo líder, tarde o temprano, será asaltado a la manera de José, cuando con la privacidad del estudio, cuidado con la privacidad del estudio. Ningún líder puede darse el lujo nunca de estar solo con una dama o con un caballero. Cuidado con el mito de la invulnerabilidad. El líder debe tener una buena salud mental y matrimonial. Todo líder debe conocerse a sí mismo, en especial sus debilidades. El líder a su edad mediana tiene que confrontar tres cosas: el cuerpo, hijos de la adolescencia, la menopausia en ambos. El doctor Dodson la llama a esto la sopa diabólica. La primera responsabilidad del líder es con su familia. Ninguna cosa debe ser más importante que esto. El líder, aún en las peores condiciones, no se deja de ser líder. Los líderes nunca se deben conformar con lo mediocre y fácil. Dos características de un líder, según José, deben ser prudentes y sabios. José fue un líder previsor. Él prevenía las cosas que muy pronto iban a acontecer. El soñador de Dios siempre se le cumplen los sueños. ¿Quieres tú también convertirte en un líder soñador? También todo lo que tú hagas, Dios te va a prosperar. Walter R. Bosch dijo: la visión es lo que establece una separación entre los hombres que hacen algo y los que no hacen nada. 10 cosas que mejorarán su liderazgo. En el libro de Eclesiastés, en el capítulo 10, en el versículo 20, leemos Eclesiastés, el capítulo 10. Vamos a encontrar ese texto. Para ver qué nos dice el libro de Eclesiastés, el capítulo 10 y el versículo, vamos a leer el versículo 10.
Ese libro lo escribió el sabio Salomón y dice lo siguiente en este consejo inspirado: si el hacha se embota y no se afila, hay que añadir más fuerza, pero la sabiduría ayuda a tener éxito. Es un pensamiento muy lógico y apropiado. Si el hacha no la afilas, entonces el esfuerzo es mayor para lograr los objetivos. Contemplamos también lo que se requiere para que el liderazgo pueda ser exitoso. Dice el libro de Eclesiastés que se requiere afilar el hacha. Necesitamos soñar en grande. Los grandes soñadores siempre han alcanzado grandes cosas. Ten continuidad. La mayor parte de la gente empieza una tarea pero no la termina. No habrá un buen grupo sin continuidad. Ten dirección y propósito. No hay viaje sin mapa. Ningún barco puede quedar sin control. Necesitas incrementar tu interés y compromiso. La tarea de los líderes es pensar siempre en su liderazgo. Acepta los cambios. No hay crecimiento sin cambios. Todo cambio produce dolor, pero los cambios son imprescindibles en la vida de una persona líder. Sea abierto. No te niegues a recibir consejos de los que diriges. Tus seguidores te aprecian más cuando seas transparente. Sé un estimulador. Todos necesitan estímulos. Jesús lo recibió de María. No escatimes esfuerzos y recursos para estimular. Necesitamos ser eficientes. La eficiencia se adquiere equivocándose, se adquiere en la dureza y se adquiere en la adversidad. Necesitamos como un líder ser productivo. Tiene que tener un plan estratégico y acción. Eso fue lo que hizo José. Sé leal. La lealtad mantendrá a tu grupo unido. La unidad mantendrá la alta eficiencia. Ningún desleal puede ser un líder de Dios. Debes ser leal a ti mismo, al grupo que sirves, a la iglesia y a Dios. El mundo está lleno de falta de lealtad. Se requiere lealtad de los esposos. En los negocios se requiere lealtad. Algunos que pretenden ser líderes son desleales en los negocios y son desleales con los impuestos. Son desleales con los diezmos y ofrendas. En el libro de Lucas 16:10 dice: el que es fiel en lo poco, en lo mucho también lo será.
en Obreros Evangélicos en la página 148. Se necesita para este tiempo hombres de probado valor y fuerte integridad. Que la integridad caracterice todo acto vuestro en el desarrollo de vuestros deberes oficiales. La mayor necesidad del mundo es la de hombres que no se vendan ni se compren. Hombres que sean sinceros y honrados en lo más íntimo de sus almas. Hombres cuya conciencia sea tan leal al deber como la brújula al polo. Hombres que se mantengan de parte de la justicia, aunque se desplomen los cielos. Eso lo encontramos en La Educación, un extraordinario libro, la página 54. Sin embargo, hay 3 ejemplos de los líderes o de liderazgo en la Biblia. Moisés, el líder de Dios en Éxodo 18, 13 al 27. Moisés tuvo que aprender de alguien inferior. Fue humilde, supo escuchar, dice el versículo 24. Otras características de Moisés en Hebreos 11, 24 al 29, fue un hombre de fe, fue un hombre de integridad, fue un hombre de visión, fue un hombre de decisión, fue un hombre de obediencia. Eso es lo que nos expresa el libro de Hebreos, conocido como el capítulo 11, la galería de hombres de fe. Podemos ver el siguiente ejemplo. Nehemías, un líder por excelencia. El liderazgo de Nehemías fue creciendo por niveles. Primero fue un copero, dice el capítulo 1 y el versículo 11. Segundo fue constructor, en el capítulo 2 y el versículo 17. Tercero fue gobernador, en el capítulo 8 y el versículo 9. Fue un líder de oración, dice el versículo que sigue, o el versículo 1 al 4. Alan Radford escribió: usted nunca alivia la carga a menos que antes haya sentido la presión en su propia alma. Nehemías fue llamado a construir el muro, pero antes lloró sobre las ruinas de Jerusalén. En el libro Obreros Evangélicos, en la página 526 y 527, nos dice: el que llama a los hombres al arrepentimiento debe comulgar con Dios en oración. Debe aferrarse al brazo todopoderoso, diciendo: no te dejaré si no me bendices. Dame poder para ganar almas para Cristo. Además, ella dice: presentad a Dios vuestras necesidades, tristezas, gozos
cuidados y temores. No podéis agobiarle ni cansarle. El que tiene contacto con los cabellos de vuestra cabeza no es indiferente a la necesidad de sus hijos. Llevad todo lo que confunda nuestra mente. Ninguna cosa es demasiado grande para que Él no pueda soportar, pues sostiene los mundos y rige todos los asuntos del universo. Ninguna cosa que de alguna manera afecte nuestra paz es tan pequeña que Él no la note. No hay en nuestra experiencia ningún pasaje tan oscuro que Él no lo pueda leer, ni perplejidad tan grande que no lo pueda desenredar. Ninguna calamidad puede acaecer al más pequeño de sus hijos. Ninguna ansiedad puede asaltar, ningún gozo alegrar, ninguna oración sincera escaparse de los labios sin que el Padre Celestial note, sin que tome en ello su interés inmediato. Eso lo encontramos en el libro Camino a Cristo, en la página 101. Fue un líder humilde. La verdadera humildad no consiste en el rango o la posición, sino en el espíritu de servicio. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos, nos dice San Marcos, el capítulo 10 y el versículo 45. El que dirige como el que sirve, Lucas 22 y 26, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve, Lucas 22, 27. Y el tercer ejemplo es Pedro, el líder del Pentecostés. No como teniendo señorío, dice primera de Pedro 5, 2 al 3, tenemos que tener cuidado con los señores o los señoríos eclesiásticos. Ellos mal usados impiden el progreso de la obra de Dios. El principio del verdadero liderazgo comienza con una vida de ejemplo. La transformación de su carácter, de espíritu impulsivo a un espíritu sumiso a la voluntad de Dios. Llegó a ser un apacentador de ovejas y pescador de hombres. Hay diferencia entre el jefe y el líder. El jefe empuja a sus hombres, el líder los entrena. El jefe depende de la autoridad, al líder de la buena voluntad de sus colaboradores. El jefe inspira temor, el líder inspira entusiasmo. El jefe dice yo, el líder dice nosotros. El jefe asigna tareas, el líder marca el paso. El jefe dice estén a tiempo, el líder llega antes de tiempo. El jefe sabe cuándo está hecho, el líder enseña cómo hacer
lo que el jefe dice, enseña cómo. El jefe hace el trabajo algo fastidioso, el líder lo hace un juego. El jefe dice ven, el líder dice vamos. El jefe necesita líderes, pero nadie quiere a los jefes. La pregunta es, ¿deseas ser un jefe o un líder? Si estás dirigiendo, ¿eres un jefe o un líder? Recuerda que nadie quiere a los jefes, así que lo mejor sería que nos convirtamos en líderes como Dios lo desea. En el libro de Primera de Timoteo 3, 1 al 7, contemplamos 10 características de un líder, según el apóstol San Pablo. Primero, irreprensible. Esto será posible solo con la ayuda del Espíritu Santo. Sobrio, que no es exagerado. En tercer lugar, prudente, una virtud que nos hace prever y evitar las faltas y peligros. Buen juicio, cordura, templanza y moderación. Debe ser decoroso, respeto que se debe a una persona, pureza, honestidad. No pendenciero, dice Pablo, uno que no le gustan las peleas. No codicioso de ganancias deshonestas, y debe ser una persona que desborda de amabilidad. En testimonios selectos, en la página 263, si quisiéramos humillarnos ante Dios, ser amables y corteses y compasivos, se producirían 100 conversiones a la verdad, allí donde se produce una ahora. Vale la pena que repitamos esta estrofa inspirada. Si quisiéramos humillarnos ante Dios, ser amables, corteses y compasivos, se producirán 100 conversiones a la verdad, allí donde se produce ahora una sola. Requerimos en el liderazgo, según el apóstol Pablo, ser apacible, que gobierne bien su casa, que tenga un buen testimonio para los de afuera, y de esa manera el líder podrá alcanzar las metas y los objetivos del éxito en el trabajo que el Señor le ha asignado en su ministerio. Necesitamos ese aspecto del Espíritu de Dios, de la humildad de Jesús. Jesús dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Queremos dividir este seminario de liderazgo en dos partes, y hemos analizado la primera parte. La segunda parte la analizaremos próximamente, donde abordaremos la personalidad de un líder de éxito. Y quiera Dios bendecirnos y ayudarnos, y quiéramos nosotros
aceptar los consejos que el Señor ha dado a través de su palabra y a través de hombres y mujeres en el pasado que también se han interesado por este tema del liderazgo. Se requieren líderes, no jefes. Nadie quiere a los jefes. La gente todo quiere al líder. Y el líder productivo es aquel que se ciñe a los ejemplos bíblicos de José, de Moisés, de el apóstol Pedro, el apóstol San Pablo, de Nehemías. Y hay muchos ejemplos en la Biblia de personas no solamente que fueron líderes, sino que su liderazgo los llevó al éxito, al triunfo, porque sobre todo eran hombres y mujeres de oración, eran hombres y mujeres que nunca se sintieron superiores a nadie. Y a veces vemos a personas que en realidad no saben nada, pero porque tienen un puestecito se creen importantes y se creen ya los superdotados. El verdadero liderazgo es aquel que sabe escuchar, que sabe atender las necesidades y que está dispuesto a aprender aún de los niños. El liderazgo es sumamente importante y el Señor Jesús quiere que lleguemos a ser líder de ese calibre, humildes. La característica que Pablo mencionó, si eso llegara a ser irreprensible, no pendenciero, entonces nosotros estaremos en el carril correcto, donde Dios va a derramar su espíritu sobre vuestras vidas y una abundante bendición para que en el círculo o la esfera en la que nos toca desenvolvernos, logremos alcanzar éxito para la gloria y la honra de Dios en nuestro liderazgo, y 1000 personas donde hoy se están convirtiendo una, serían traídas a los pies de Jesús por el ejemplo pragmático de nuestras vidas como líder. Vamos a pedir a Dios que nos ilumine cada día y vamos a darle gracia en esta mañana en el nombre de Jesús. Querido Padre, te damos gracias porque nos has permitido estudiar un tema muy interesante sobre liderazgo. Un tema que hace mucha falta en las iglesias, en las empresas, en los gobiernos. En todos lados hace falta liderazgo. Y mayormente en la iglesia que tú has fundado y que le has autorizado la proclamación del Evangelio, no se están produciendo tantas conversiones por falta de liderazgo, de humildad, de entrega, de servicio. Perdónanos, Padre, porque creíamos que el ser jefe, el mandar y el dar autoridad, y al gritar y al hacer y deshacer y votar y hacer cuanto nos da la gana con la obra santa y sagrada que corresponde a Dios, debemos nosotros quitarnos y darle paso a aquellos hombres y mujeres que están dispuestos a servir como el Señor quiere, con un liderazgo que esté de acuerdo a las enseñanzas, a las instrucciones del Maestro, de los Maestros, el verdadero líder, Cristo Jesús. Perdona nuestros pecados y ayúdanos a ponernos en armonía contigo. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre sagrado del líder más grande que ha tenido este mundo, Cristo Jesús, quien fue tan líder que murió por las personas que amaba para darles el perdón, para darle la garantía de la salvación y para un día llevarlos a vivir contigo por toda la eternidad. Bendición te pedimos para todos los que nos escuchan a través de este medio, que tú cures sus enfermedades
y que tú suplas sus necesidades en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.